Antes de nada, decir, no es ley. Estos son unas recomendaciones de unos peces que elegiría yo y elegiría esos peces basándome en tres cosas. Tres cosas que os diré al final del vídeo. Ahora, una cosa que no hay que hacer nunca es meter un pez que necesita 80 litros en ese tanque. Y no, por mucho que os digan, los peces beta son unos peces muy resistentes, pero no son para meterlos en un jarrón sin ningún tipo de filtración ni absolutamente nada. Y bueno, el primero sería la Rasbora kurotai. Este pez, que procede de Tailandia, crecerá de 1,5 centímetros a 2 centímetros. Se pueden tener en grupos de 6 ejemplares, pero lo ideal es tenerlo en grupos de más de 10 ejemplares. Es un pez que es muy activo y muy pacífico, como podéis ver en las imágenes. La temperatura ideal para estos animales sería entre 24 o 28 grados Celsius. Y este pez se encuentra muy bien en aguas ácidas tirando a neutras, con un pH entre 6 y 7. Una dureza de 2 a 9. La segunda es la Cory pygmaea. Los machos suelen medir entre 2,5 centímetros y 3,5 centímetros las hembras. Las coris necesitan estar en cardumen y necesitas como mínimo 6 ejemplares. La temperatura ideal para ellas es entre 22 y 28 grados. El pH es entre 6 y 7 y una dureza de entre 6 a 10. Deciros que para estos animalitos es imprescindible tener un sustrato suficientemente blando para que no se lesionen. O bien están en un plantado densamente plantado para que no se hagan ningún tipo de daño, o tenemos algún tipo de arena de sílice sin aristas. El tercero en la lista es el Guppy Engler. En este caso en la lista solo os diría que tuvierais Guppy Engler macho, ya que miden hasta 2,5 centímetros. La temperatura óptima para ellos sería entre 24 a 30 grados. Deciros que el pH está entre 7 y 8,5 con el agua moderadamente dura. La mejor característica que tienen todos estos peces es que la cantidad de desechos que realizan es muy poquita, siendo un pez súper recomendable a la hora de tenerlo en un nanoacuario, ya que no necesitan un filtro demasiado potente y de hecho el agua muy potente les molestará. Deciros que como característica principal de este pez tenéis que es muy fácil de hibridar. Son peces pacíficos y gregarios. Tener en cuenta que si los mezcláis y ponéis machos y hembras, que la hembra es mucho más grande, enseguida podéis tener una gran superpoblación. No os lo recomendaría tener tanto machos como hembras dentro del mismo acuario. Recordadlo. El siguiente es el Danio marginatus. Este pez sería recomendable tenerlo en acuarios de 40 litros, pero yo os digo que es un pez súper bonito. Aunque su tamaño suele ser realmente pequeño, de 12 a 15 milímetros, podrían llegar a alcanzar los 2 centímetros y medio o los 3 centímetros. Este pez lo normal es tener de 10 a 12 ejemplares. El problema que tienen los acuarios pequeños, que podría estar en un nanotanque, es evitar las agresiones de los machos. Su temperatura favorita está entre los 21 y 26 grados. Es un pez que requiere un pH de entre 6 a 7,5 y una dureza general de 2 a 12. Lo más importante para tener este pez dentro de nuestro nanotanque sería tener un abundante plantado. Eso sí, lo que menos gusta a los acuaristas de este pez no son sus colores. Lo que menos gusta es que es un pez muy tímido que de normal estará entre las plantas y no lo podréis ver así como así. Número 5. La Rasbora mosquito. El tamaño de los ejemplares varía entre el 1,5 centímetros y los 2 centímetros, lo que los hace ideales para nanotanques. Se recomienda para este pez un cardumen mínimo de 10 ejemplares. Este pez se encontrará increíblemente a gusto entre 24 y 28 grados Celsius. Este pez también prefiere las aguas ligeramente ácidas, entre un pH de 6 y 7. Hay que tener en cuenta que a estos peces les gustan las corrientes suaves, con lo cual sería recomendable reducir el caudal. Personalmente os diré que para mí ha sido una gran elección para meterlo dentro del nanotanque de 30 litros con su cardumen de 10 ejemplares. Número 6. Kili-linterna. Con este pez estaría casi al límite de estar en un nanoacuario, ya que pueden llegar a crecer hasta 4,5 centímetros. Lo bueno de estos kilis es que puedes optar por un cardumen de solo 6 ejemplares. Estos peces necesitan un pH alcalino de entre 7,2 y 7,5.
y una dureza media de 10. Uno de los únicos inconvenientes que le encuentro yo a este pez es que pueden saltar si se asustan. Con estos peces se hace casi imprescindible el uso de tapas, así como evitar encender alguna luz cuando el cuarto esté a oscuras. Una característica también a tener en cuenta con estos peces es que necesitan alimento vivo, siendo casi imprescindible el uso de artemia, daphnia o cíclops. Una de las cosas que lo hace muy atractivo es el desplazamiento en cardumen propio de otros grandes peces que se mueven al unísono. Sin embargo, estos peces con un grupito de 5 ya pueden realizar este tipo de comportamientos. Eso sí, hay que evitar ponerlos con otros peces que se estresarían por su continuo movimiento. Y para finalizar, el último, el pez beta. ¿Qué deciros ya del pez beta? Uno de los peces más duros y resistentes de la tierra. Eso sí, no quiere decir que no se le cuide como a un auténtico rey. Son peces pequeños que se deberían tener prácticamente siempre solos. Pueden llegar a medir unos 6,5 centímetros. Soportan temperaturas de entre 22 a 28 grados. Aunque su hábitat natural puedan estar en charcas, yo no recomendaría menos de 20 litros para este pez. Deciros que el pH tiene que rondar cerca de los 7. Esto es lo que yo recomendaría para un nanotanque. De todas formas, leeros en los comentarios si tenéis algún tipo de pez que debería incluir dentro de esta lista, pero para mí estos son mis favoritos. Nada más, que paséis buena tarde y un abrazo a todos. Los 3 criterios que he elegido a la hora de elegir estos peces son tamaño, comportamiento y sobre todo la tercera es el que más me preocupa. ¿Qué tipo de pez voy a elegir en función del acuario que tengo?